Bienvenidos a este nuevo capítulo que estamos haciendo aquí con el Capitán Abella sobre análisis de diferentes temas. Hoy nos reunimos un ratico para hablar de la tecnología alienígena, de cómo el ser humano se ha adueñado de objetos no identificados o de partes de accidentes y que se supone que han producido muchos de los avances tecnológicos de los que hoy en día estamos gozando, como, no sé, el 5G, los celulares, no sé, aparatos para comunicaciones o aeronaves, etcétera. Entonces, ¿cómo estás, capitán? ¿Cómo te ha ido? Ladir, ¿cómo estás? Pues yo súper contento de estar aquí de nuevo debatiendo estos temas con vos. Capi, ¿tú cómo has visto a través de estos años? Esa es mi primera pregunta. Esto de las personas que dicen, miren, el gobierno tiene partes de accidentes o partes de objetos de otros lugares del espacio, del cosmos, y con eso han hecho X, Y, Z investigaciones y han llegado a ciertos avances tecnológicos. ¿Tú qué opinas de eso, Capi? Pues oye, lo que pasa es que aquí hay que mirar dos cosas, ¿no? O sea, y hay que saber diferenciar muy bien qué es mito y qué es verdad. Y ahí estamos en una delgada línea roja porque hay cosas que, pues, que nosotros no sabemos, no tenemos conocimiento, no sabemos, o es un conocimiento que posiblemente está oculto si es verdad que han ocurrido esos eventos que tú mencionas. Entonces, en esa línea, es cierto que se ha, en todo este tema de la ufología y la investigación del fenómeno ovni, toda esta cuestión, hay testimonios de, pues, de ciertas personas de diversa credibilidad, unos bastante más acertados o más creíbles que otros por la calidad de la fuente, en los cuales aseguran haber eh, ser parte o haber sido testigos o haber tenido conocimiento. Y ahí es donde empieza la cosa a diluirse, ¿no? Porque una cosa es cuando tú haces parte de una recuperación de un efecto estrellado, por decir algo, un caso Roswell del 47. O sea, esas personas que estuvieron involucradas en ese caso Roswell del 47, si en realidad ocurrió, pues la mayoría ya están fallecidas por la edad, ¿no? Ujú. No podríamos consultarles y seguramente tampoco, si lo pudiéramos consultarles, tampoco podrían hablar por las promesas de reserva que tienen en hacer un tema militar, ¿no? Porque eran militares de la Fuerza Aérea o del Ejército, puntualmente del Ejército de Estados Unidos. Y eso se replica en diversas partes del mundo. Entonces, primero eso es un tipo de fuente, ¿no? Una persona que presenció o que fue testigo de primera mano, los llevaron al sitio a recuperar los supuestos restos del objeto o lo que sea. Entonces ya eso es un tipo de testimonio, ¿no? Otro tipo de testimonio, y son muchos los que tenemos ahorita, las personas que están saliendo ahorita a testificar en el Congreso y otro, pues ellos no están directamente involucrados, pero son que llama uno una fuente de segundo nivel, o sea, que ellos conocen a personas que sí, o escucharon que sí, o vieron que les dijeron cierta cuestión. Ujú. Puntualmente hablando de casos de artefactos procedentes de esa tecnología, no hablemos de avistamientos o eso, porque eso es otro tipo de testimonios. Y otro muy diferente es digamos, la fuente terciaria, que son todos estos que aparecen en canales de redes sociales o escritores o investigadores, periodistas, etcétera, etcétera, de diferente profesión, que lo que hacen es investigar el tema y recopilar y plasmarlo en su canal o en su contenido o en su libro o en lo que sea. Entonces ya es una fuente de tercer nivel porque ellos realmente no lo vieron, no lo presenciaron, no estuvieron, no lo han visto, sino que simplemente lo que hacen es una recopilación de todo de este tema, como lo que estamos nosotros ahorita haciendo. Entonces, cuando tú empiezas a analizar todo este tema, tienes que mirar, a ver, ¿es una fuente primaria, secundaria o terciaria? Ya es donde la cosa se complica un poquito, porque hay cosas que se vuelven, que vuelvo te digo, pueden ser eventos reales, pero como no tenemos un conocimiento, todo lo que sabemos es de fuentes a lo mucho secundarias o muy probablemente terciarias. Pero eso no descarta que los eventos se hayan ocurrido. Un evento como el de Roswell
un evento como el de Kapustin Yar en Rusia, un evento como el del bosque este en Inglaterra, el Reinham Forest, etcétera, donde en todos ellos tienen un denominador común. En Italia hubo otro, en Brasil el caso este de Varginha, bueno, etcétera. Diferentes objetos que tienen como denominador común ovnis estrellados, con una posible recuperación top secret, obviamente bajo todo el secretismo de los gobiernos involucrados de ese material. Y ahí es donde sale la especulación de si esa tecnología se le ha hecho tecnología inversa, es decir, una especie de construcción o un análisis que ha permitido ciertos análisis, ciertos avances en la ciencia, en la tecnología que tenemos hoy. Ujú. Sí, o sea, yo creo que yo pondría la esfera de Uga, porque es un objeto que se supone que estaba volando y según las personas que grabaron el video, se estrelló contra unos cables, cayó y allá lo cogieron como si fuera una pelota de fútbol. Uh-huh, uh-huh. Y lo investigaron y ahorita lo tienen en México haciéndole un montón de pruebas con bastante parafernalia, ¿sí? Yo lo metería en ese grupo de las cosas que se dice que son de de otros sitios, dimensiones o de otros planetas. Yo creo que hay un nivel hasta el que el ser humano podría coger una tecnología y entenderla, escudriñarla, estudiarla también, que pueda como replicarla o por lo menos sacar un pedacito para su provecho. Entonces, digamos, yo estaba reflexionando, bueno, ¿qué pasaría si nosotros le diéramos un iPhone 17 a un chimpancé, a un grupo de chimpancés? ¿Sí? O sea, es una brecha impresionantemente grande. Son dos especies diferentes Uh-huh. con dos evoluciones que van por caminos muy diferentes, pero estamos dentro del mismo planeta, somos homínidos, ambas Uh-huh. especies. Ellos tienen un manejo de herramientas para los propósitos que ellos las necesitan, ¿sí? Pero estamos más cerca que, por ejemplo, una tecnología que nos lleva a nosotros 3000 años de evolución o 1 millón de años de evolución y que sean del otro lado de la galaxia. Claro. Esa es una reflexión que yo hice y entonces yo empecé a preguntarme a mí mismo, bueno, listo, empecemos a cortar esa brecha. ¿Qué pasaría si nosotros le diéramos, pudiéramos tomar una cápsula para viajar a través del tiempo y le diéramos el iPhone 17 a Leonardo da Vinci? Entonces ya estamos hablando de la misma especie, o sea, son seres humanos. Ok. Estamos dentro del mismo rango de menos de 1000 años de diferencia, ¿no? Uh-huh. O sea, Leonardo da Vinci nos lleva, ¿qué? Como su Como fase 500 más o 600, menos. Sí, algo así. 500 años. Sí. Listo. 500 años. Él ya es una persona que tiene una capacidad de analizar, de investigar, curiosidad, recursos económicos y todo. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Ya pasamos del chimpancé a, digamos, Leonardo da Vinci. Listo. Esa brecha yo la bajo hasta ahí. ¿Será que él sería capaz de coger esa tecnología y de desentrañarla y poder, digamos, adelantar las telecomunicaciones o algo? Vamos a plantear del supuesto de que sí hay seres, civilizaciones en otro lugar del universo, que yo personalmente creo que sí, porque el universo es demasiado grande para creer que somos los únicos. Y vamos a poner de plano, o a partir del supuesto de que de alguna u otra manera, alguna de esas civilizaciones pudo llegar aquí a la Tierra y que de alguna u otra manera parte de su tecnología o la compartieron o por algún accidente cayó en manos de nosotros, como eso que estamos, esos famosos incidentes de UFO crash, de estrellamientos ovni. Y entonces ahí es donde me hago la pregunta, una civilización extraterrestre capaz de viajar, de sortear el espacio-tiempo
y llegar hasta la Tierra, pues por lo menos nos tiene que llevar, yo no diría que 100 años, sino por lo menos cientos de años en evolución. Es Ujú. decir, tiene una tecnología cientos de años evolucionada con respecto a la nuestra. Por no hablar de pronto de más, no hablemos de miles o de pronto millones de años. Vamos a ser un poquito optimistas, diciendo que es una tecnología a la cual nosotros podríamos evolucionar y tener en, no sé, un rango de eso que tú dices, unos 200, 300 años. Entonces, si esa tecnología llega a nosotros, pues es el ejemplo, es el segundo ejemplo que tú pones, es más o menos el ejemplo de Da Vinci con un celular, con un iPhone. Pues en una época renacentista, en una época en que se estaba redescubriendo y reinventando el mundo con tecnología. Entonces, si tú le haces ese iPhone a Leonardo da Vinci y él empieza a coger su teléfono y empieza a mirarlo, pues primero de todo, pues no lo va a poder encender, y no porque no sepa, sino porque pronto no tiene batería el aparato. Y en el siglo XIV, en el siglo XV es difícil, no existe, empezar porque no existía la energía eléctrica, mucho menos un concepto de un cargador, un plug, un cable USB o tal cosa. Entonces, digamos que no lo va a poder manipular. ¿Qué podría él hacer? Desarmarlo, abrirlo, empezar a mirar, y cuando le quitas tú la carcasa y lo desarmas, suponiendo que logra ver cómo lo desarma, se va a encontrar pues lo que hay en un celular por dentro, tecnología que es muy ajena a lo que él conoce, una cantidad de microcomponentes, microtransistores, microchips, una cantidad de cosas que él no va a entender ni cómo funciona porque él no tiene conocimiento de la electrónica. Entonces, si hacemos ese paralelismo a lo que tenemos nosotros, digamos que tenemos acceso a un ovni estrellado en más o menos relativamente buen estado, o una cantidad de piezas dispersas, similar a lo que pasa en un accidente aéreo. Empezamos a recoger todas esas piezas, posiblemente nos vamos a encontrar nosotros con una cantidad de cosas que para nosotros son novedosas porque no las hemos inventado, nunca las hemos visto. Igual que Leonardo cuando ve estos microchips, él nunca los ha visto y no sabe ni qué son ni para qué sirven. Entonces, si él no sabe ni para qué son, ni para qué sirven, ni qué hace cada componente, y no tiene una fuente de energía para poderlo encender, ¿qué puede hacer con el aparato? Casi prácticamente nada, ¿no? Más allá de escribirlo, pintarlo, diseccionar sus piezas, no va a poder entender. Algo parecido nos pasa a nosotros, porque no sabemos de esa energía, ese ovni, con qué energía funciona, si funciona con la misma energía eléctrica que nosotros usamos en el siglo XXI o utiliza otras fuentes de energía. Entonces es para nosotros complicado. Pero bueno, digamos, hagamos la siguiente suposición. Digamos que podemos durante mucho tiempo sacar una tecnología inversa, o sea, lograr estudiar durante muchos años y sacar algunas conclusiones y sacar algunas de esas cosas para aplicarlas en nuestra tecnología. Pues ahí vuelvo y te digo, es un tema de supuestos. Yo no digo que no se haya podido suceder eso, pero si está en el más alto secreto, en el último secretismo, y creo que las aplicaciones de eso son muy en estilo militar, de alto nivel, que nosotros no conocemos porque están clasificadas bajo el sello Top Secret en los principales gobiernos que tienen acceso a tecnología. Entonces no podríamos decir que tenemos en nuestra vida de hoy algo de tecnología alienígena, porque no, seguramente no, si eso realmente está, seguramente está aplicada en proyectos de alto secreto militar. Podría yo decir, me puedo imaginar aquí cosas, tecnología antigravedad, sistemas de ocultamiento de artefactos, como por ejemplo una aeronave súper secreta, con tecnología stealth avanzada, que sea invisible a los radares, invisible, bueno, muchas cosas que sí se están viendo ahorita, pero mucho más avanzado, a otro nivel, como el que supuestamente tienen los hombres. Entonces, yo podría decir, sin descartar que eso se haya podido dar y sin descartar que esos proyectos militares puedan existir y que esa tecnología pueda ser replicada de alguna manera, de pronto en una mínima porción, porque creo que es muy avanzada, eh, se mantiene en un ámbito muy militar, muy súper secreto, y no tanto en los avances que nosotros vemos hoy. No creo que esa tecnología haya sido el inicio de nuestra electrónica, por ejemplo. No, si tú miras el evento, la historia de la electrónica, de la era digital que vivimos, porque anterior a la era digital, la era electrónica, pues tenemos que hablar de transistores, de microcomponentes, de diodos,
Y si vamos más atrás, entonces hablamos de tubos de vacío, de válvulas, y todo eso se ve y se tiene una trazabilidad en la historia de la humanidad de quién la inventó, cómo la inventó, están las patentes, está eso, y eso se remonta inclusive a principios del siglo XX o finales del XIX. Ahí se ve quién la inventó, cómo la desarrollaron y cómo pasamos nosotros desde el tubo de vacío al microcomponente, sin tener que meter en esa ecuación alienígena ni nada de ese tema. Y eso se puede escalar pues a otras cosas. Entonces decir ahorita que los celulares, que las pantallas estas touchscreen, que los computadores, que los ordenadores cuánticos, que toda esa cosa es herencia de tecnología alienígena, yo creo que no. Creo que si existe esa tecnología está aplicada a un tema militar súper secreto o a cosas que nosotros no tenemos conocimiento. Oye, sí, pues sí, estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, sobre todo en el sentido de que la tecnología de la que disponemos ahorita, pues hay una trazabilidad. O sea, uno puede mirar cuáles fueron las fuentes, quiénes fueron las personas para desarrollar qué tecnología, en qué país y todo, ¿sí? Ya se sabe que hay también una competencia armamentística, por llamarlo de alguna manera, en la ciencia y en los avances tecnológicos, o sea, digamos nomás lo que es la competencia entre Oriente y Occidente. O sea, en este momento están mirando a ver cómo sacan los mejores vehículos eléctricos, como un ejemplo, Uh ¿sí? -huh. Ahora, mira que según lo que tú me dices, yo caigo en cuenta de una cosa. ¿Tú recuerdas la película de Batalla Naval? Sí, sí, sí. Esa película plantea que vienen una serie de artefactos y que precisamente es como en el mar, ¿no? Uh -huh. En diferentes posiciones. Y la humanidad es capaz de hacerles frente. Y al final gana la humanidad como en muchas películas, ¿no? Sí. Entonces, eso me lleva a mí preguntarme, bueno, si el ser humano fue capaz de hacerles frente, incluso usando, creo que un acorazado de la Segunda Guerra Mundial, Sí. entonces, ¿cuántos años de avance tendrá esa tecnología alienígena por encima de nosotros? ¿Tú qué opinas, Capi? Sí, bueno, ahí volvemos al tema de Hollywood, ¿no? Y tú sabes que descartando más allá de Hollywood, que Hollywood es pura ficción y tal cosa, pues en esa película se plantea una civilización que viene a invadirnos y a destruirnos, pero en ese escenario yo creo que no es una civilización muy avanzada, ¿no? O sea, más avanzada que nosotros sí, porque logran pues viajar por el espacio y tienen unas armas brutales que destruyen varios barcos, pero si tú te miras, realmente esas armas que ellos usan, tampoco es que sean extremadamente sofisticadas, o sea, más avanzadas que las que se muestran que tienen los americanos en la película, sí, pero tampoco es que sean súper avanzadas. Finalmente usan alguna manera, eh, unos ejemplos, tienen unos explosivos. ¿Recuerdas esos que son como un erizo que dispara un pocotón de balas perforantes que quedan incrustadas en los barcos y que luego explotan? Pues eso finalmente es algo un concepto muy reciente, ¿no? O sea, yo creo que esa tecnología puede existir de alguna u otra manera sin necesidad de ser alienígena. Pero bueno, es un tema muy hollywoodesco. Entonces yo te decía que se puso de moda, siempre ha estado de moda el tema este de si los grandes artefactos o las grandes construcciones megalíticas y monumentos que siempre nos sorprenden en diversas partes del mundo necesitaron tecnología alienígena para construirse. Y yo diría, y habiendo estado de primera, ahí te digo, ahí sí puedo ser, si bien no fui el constructor, ni presencié cómo la construyeron, sí puedo ser segunda fuente porque sí he ido a los sitios. Yo he ido a la pirámide las pirámides de Giza, a varias de México, y bueno, otros sitios relevantes, a Nazca, etcétera, etcétera. Cuando tú estás ahí y miras y tocas y observas con todos tus sentidos y escuchas a la gente, a los guías y a todo el tema y a los investigadores hablar del tema y además lees y buscas literatura del tema, te das cuenta que no necesitamos cortadores láser ni, ni naves espaciales ni ovnis para mover y para hacer una pirámide, o sea, porque eso además creo yo que además es un insulto a nosotros como especie humana, lo que nosotros, el portento de cosas que podemos hacer años, en miles de años de evolución, en millones de años de evolución. Entonces, cuando tú miras la pirámide y entras, hablemos de la gran pirámide de Egipto, y entras dentro de la pirámide
te das cuenta que por dentro los bloques están cortados y no están cortados perfectamente, están cortados con la imperfección que tuvieron que tener por lógica los constructores hace 6.000 años. Estamos hablando que la pirámide tiene más o menos unos 6.000 años, es del año 4500 antes de Cristo, 4600 antes de Cristo. Entonces tú ves las marcas de las herramientas, tú ves como que no son perfectamente así como nos han pintado y te das cuenta que sí, ahora, que es inexplicable y que de pronto no podemos entender bien porque hay muchas partes, muchos huecos en la historia, cuánto se demoraron, cuánta gente tardó para construirla, con qué objeto se construyó, si realmente es una tumba para un faraón o es un templo, hay muchos huecos en eso, pero el hecho que los huecos existan en la historia no significa que los podamos rellenar con la tecnología alienígena, a decir que es que eso era la tumba de un alienígena o que es que fueron los ovnis los que la construyeron, porque yo me diría, a ver, tú eres de una civilización extraterrestre, viajas a la Tierra con la energía que eso implica, llegas a la Tierra y encuentras unos habitantes de Egipto, del Valle del Nilo, y tú vas a construir una pirámide en piedra caliza, en arenisca y piedra caliza, ¿como para qué? O sea, si tú vienes en una nave extraterrestre que utiliza supercomponentes metamateriales, aleaciones de metales que nosotros no conocemos, y tú vas a construir en piedra, ¿como para qué? No, como que no corresponde, ¿no? O sea, y bueno, digamos que tú no la construiste, pero tú le explicaste cómo construirlos. Entonces dice uno, ¿los ayudaron? Y si los ayudaron, ¿cómo los ayudaron? A moverle los bloques, como que no me empata, ¿no? O sea, una civilización eh, antigua, utilizando herramientas de bronce, utilizando miles de hombres para construir ese portento, y un ovni encima ayudándole a mover los bloques, como que hay unas cosas que no, como que no empatan bien en la historia. Y cuando tú miras, y creo que tú lo has mirado, hay unos descubrimientos recientes que se han hecho y se han encontrado cerca en Egipto, en los cuales se han encontrado esos famosos documentos durante mucho tiempo estuvieron perdidos, de quién construyó la pirámide. Entonces, por eso decían, no, es que las pirámides son más antiguas que los egipcios, entonces no las pudieron construir los egipcios, y si no las construyeron los egipcios, si era una de las primeras civilizaciones, entonces es una muestra o una prueba irrefutable de que eso es alienígena, cosa que es mentira, porque se han encontrado recientemente unos papiros muy bien conservados, datados en esa fecha del faraón Khufu de la cuarta dinastía, en las cuales se dan cuenta y se narran, si bien no se narra cómo se construye la pirámide, sí son eventos logísticos relacionados al desarrollo de ese portestoso monumento. ¿Qué nos puedes decir de eso? De hecho, cuando encontraron ese documento y lo estudiaron de la construcción de la pirámide de Keops o de esa época, ahí hablan de una serie de zonas que hoy en día no se pueden ver o no existen, ¿sí? Porque supuestamente ellos hacían como una especie de canalizaciones sobre el agua para poder llevar todos los materiales de construcción. Entonces, digamos, una de las cosas que siempre se han preguntado en los alienígenas ancestrales, pero ¿cómo puede ser que el ser humano que simplemente con materiales rudimentarios, cómo pudieron haber movido tanta roca de tantas toneladas, de X toneladas? Y no, pues resulta que sí hay algo que puede llevar y que siempre ha usado el ser humano para llevar pesos grandes y es el agua. Es lo más simple del mundo. Mira que yo tenía otra comparación muy para el tema. En Ve la batalla final, ¿sí? Ve Invasión Extraterrestre, creo que es Ujú. el nombre original de la serie. Sí, Ellos vienen en una serie de naves nodrizas y esas naves nodrizas tienen unas naves pequeñas que son para que descienda el personal, ¿no? sí, Y todo es a la misma escala humana. sí. E incluso cuando Donovan, ¿te acuerdas de Mm. Donovan, de los rebeldes? Cuando ellos logran infiltrarse y todo eso, ellos son capaces de usarlas. No sé si te acuerdas que hay escenas donde se persiguen y se Sí, 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 tienen sí. Como, batallas como, aéreas como un, usando como las un naves de dogfight, un ellos. combate de naves. Sí, sí, sí.
Sí. Exacto. Entonces ahí podemos decir que la diferencia no es mucha, ¿sí? Entre el ser humano y esa tecnología extraterrestre. Y que, digamos, todo está hecho como para la medida del ser humano. Pero, por ejemplo, vámonos a, ¿qué es eso? 2020, la película de Arrival, O sí, la de más o la menos. llegada. Sí. Digamos, no se muestra en ningún momento la locomoción de las naves en las que llegan ellos, los heptápodos, Ujú, algo así se llaman ellos. Son unos seres con una biología muy diferente, con una forma de lenguaje totalmente diferente al lenguaje humano. Incluso es como un lenguaje más parecido a lo que podrían desarrollar, digamos, los pulpos, ujú. las sepias. Los Digamos, cefalópodos. si un cefalópodo pudiera, digamos, soltar tinta y con esa tinta hacer como una especie de grafismos y Ujú, que esos grafismos se pudieran leer plasmados correcto. como en el aire. ¿M? Entonces ya ahí sí hablamos de una diferencia abismal en lenguaje, en tecnología, en técnicas. Yo me estaba preguntando ahorita, según una noticia que yo vi recientemente. Resulta que en el Perú hay todavía, se dice que hay en el Amazonas del Perú, tribus que han estado aisladas totalmente de nuestra civilización. Sí, correcto. Entonces se dice que han podido como grabarlos, como hasta con drones, hoy en día que han podido como acercarse y todo. ¿Qué pasaría si nosotros le diéramos a una de estas comunidades un objeto, digamos un computador? ¿Sí? ¿Qué harían ellos con eso? ¿Sí? Sí, ese escenario también es interesante, pero digamos en ese escenario, aunque estemos en el mismo contexto espacio-temporal, es decir, nosotros, esa tribu que existe en el siglo XXI todavía, eh, sin embargo, aunque esté al haber estado aislada durante todo el tiempo de nosotros como civilización, entre comillas, su desarrollo sociocultural y por ende tecnológico está muy alejado del nuestro. O sea, ellos todavía vivirán en una comunidad agrícola, apartada en la mitad de la selva, viviendo de lo que la selva les provee, cazando, recolectando, posiblemente cultivando, y con su propia idiosincrasia, sus propias creencias, sus propios mitos. Y tirarles un computador ahí, primero dirían que nosotros somos dioses, se podría hacer, porque entonces para llegar a la selva amazónica teníamos que ir en helicóptero y descender de alguna manera, abrir, despejar un área y llegar en helicóptero o llegar en un todoterreno, yo qué sé, cosas que para ellos no existen. Entonces, diría, ahí es un choque, están llegando unos seres similares a nosotros, porque somos seres humanos, pero están llegando en artilugios que no hemos visto y de pronto nos están dejando aquí, digamos que les dejamos el computador, les dejamos un computador y les dejamos una fuente de poder conectada a un panel solar, se me ocurre, para que esa vaina funcione, o un banco de baterías, algo, y nos vamos. Entonces van a llegar, obviamente con miedo, después de que se escondieron al ver ese estruendo del helicóptero y toda la cuestión, salen y empezaron a mirar como curiosos, empezaron a mirar este artefacto, empezaron a tocarlo hasta que se decían y entonces, y digamos que ese computador tiene conectada a red Starlink, entonces tiene internet, o sea, tiene todo para que alguien pueda, pero resulta que ellos tienen otra lengua. Ellos no hablan español, no hablan inglés, no hablan ninguna de las lenguas que nosotros hablamos, hablarán su lengua que tampoco desconocemos. Entonces, el teclado no les va a servir para nada. Verán un poco de botoncitos y teclitas con un poco de signos ahí. Y para ellos no existe la Q, la W, la E, la R, la T, el 1, el 2, el más, eso no existe. El F1, el F8, el control, ellos no saben qué es eso. Ven los símbolos y no los van a entender. Entonces, el teclado no lo van a poder usar más allá de empezar a teclear y salir cosas ahí en la pantalla que ellos no van a entender. Y ahí es donde está el tema, la diferencia de lenguaje. Entonces, ¿cómo se explica que una civilización desarrollada al otro extremo bueno, no hablamos del otro extremo de la galaxia, en un vecindario cercano,
10, 20, 30 años luz, con un desarrollo completamente ajeno al nuestro, con una biología posiblemente diferente a la nuestra, con una tecnología diferente a la nuestra, pueda llegar aquí y nosotros los podamos entender. Entonces, algunos dicen, no, es que tiene un conocimiento tan avanzado que es telepático, no necesitan hablar para entenderlo, sino comunicación telepática. Güey, ok, pongamos de cuenta que en un futuro nosotros ya no necesitemos hablar, sino comunicarnos telepáticamente. Eso está muy bien. Pero es una comunicación en una sola vía, porque el ser puede bajar y comunicarse con el individuo. Es como nosotros llegar allá al Amazonas y telepáticamente hablar con el indígena del Amazonas y decirle, hola, venimos en paz no te asustes, este computador que te dejé no te va a hacer daño, te va a servir. El indígena recibe ese conocimiento telepático y lo entiende, entonces, ok, pero el indígena no tiene la capacidad para devolvernos la respuesta, porque él no ha desarrollado ese conocimiento telepático. Entonces, lo mismo, como las civilizaciones antiguas pudieron comunicarse en darle el feedback a los supuestos alienígenas ancestrales de lo que estaban diciendo. No, no hay manera, porque no hay, o por lo menos si existe, si existió esa comunicación en doble vía, no tenemos una evidencia de eso. Entonces, si tú no tienes la comunicación, si está rota la comunicación, es muy difícil que tú desarrolles algo. O sea, necesitaría el indígena sí o sí que mantenga una comunicación con nosotros, telepática o luego oral o luego de alguna manera, para que nosotros le podamos decir, ok, manual del uso del computador clase 1 para indígena amazónica. ¿Ves el botón que dice on? Préndelo. Y que el otro entienda y lo prenda. Ok, listo, perfecto. Ahora utiliza esta cosa que se llama ratón, mouse. Mira, lo usas así, lo mueves, lo direccionas, ves la flechita y que él esté entendiendo eso y lo pueda desarrollar. Y tardará el tiempo y con el tiempo y la tutoría adecuada, ese indígena podrá aprender a usar el computador. Muchos dirían, ah, bueno, es que si me estás poniendo ese ejemplo, eso pudo pasar en la antigüedad. Sí, claro, pero estamos pasando del supuesto de que se necesita la comunicación. Y ahí es donde está el tema. Esa comunicación no sabemos si se dio, porque es que estamos, tú has planteado el ejemplo, somos dos especies en el mismo planeta, evolucionadas en el mismo tiempo, viviendo y coexistiendo en el mismo espacio temporal, aunque nosotros tengamos nuestra civilización y la otra esté apartada y posiblemente, digamos, entre comillas, atrasada con respecto a nosotros en el tiempo, al final nos podemos entender. Habrá que ver si en el pasado remoto de la Tierra los pobladores de determinadas partes del planeta lograron tener esa comunicación con esos supuestos alienígenas ancestrales que vinieron. Y si la pudieron tener, vamos a ver si logró darse ese desarrollo para que pudieran haber entendido esa tecnología. Tecnología que entre otras cosas no ha sido encontrada, porque hasta el día de hoy no ha sido encontrada ni los cortadores láser, que dicen algunos que se usaron para hacer las pirámides, ni los teletransportadores antigravedad para mover los monolitos de Stonehenge, ni las grúas de 50.000 toneladas para mover los monumentos de Baalbek. Y mientras eso no aparezca, pues tenemos que reconocernos a lo que dice la historia, cómo las movieron. Y yo creo que los humanos sí pudimos hacer portentos por nosotros mismos sin necesidad de tener tecnología alienígena. Mira que yo sí he encontrado una de las teorías o de las fantasías que es más plausible para mí en cuanto a los alienígenas ancestrales. Y yo creo que te va a parecer un poquito jocoso. Pero en la en una de esas películas de Alien versus Depredador, Uh -huh. los predadores venían aquí en el pasado remoto. No se sabe si esclavizando o siendo dioses civilizadores para los indígenas, los ponían como a hacer esas pirámides entre egipcias y entre mexicanas, mayas, no sé, como una mezcla de todo. Ahí cuando ellos entran en la pirámide se ve que, ah, no, miren, tienen grabados que parecen jeroglíficos, pero también parecen mayas, pero incas, pero sí, o sea, como una mezcla de todo, como diciendo, uy, este es el origen de todo. Y la razón de ser de las pirámides es que es como una especie de trampa para que ellos puedan hacer como ese campeonato o ese Sí, paso de rito inicial para los nuevos predadores, algo así tengo entendido, que sí, sueltan una cantidad de aliens. Entonces, sí. por dentro de la pirámide tienen esos mecanismos para que surjan las pupas de los aliens y empiecen a masacrar a Raimundo de todo el mundo. Y Uh el -huh. depredador tiene que sortearlos a todos
Sí, o sea, mi único punto a favor de los alienígenas ancestrales es que haya sido algo muy religioso, que ellos hayan puesto a la gente a hacer eso con ese propósito, como en Stargate. Ujú, En Stargate los seres humanos son los esclavos para esa sí, civilización y correcto. entonces ellos plasman a esos extraterrestres como los dioses de la mitología egipcia. Ahora, mi punto en contra de ese uso de la tecnología alienígena es, yo creo que si ellos, digamos, hubieran venido hace 10.000 años, por decir algo, y si hubieran querido ayudar al ser humano de alguna forma, para mí pudieron haberle dado al ser humano cosas mucho mejores y más valiosas. Yo me he puesto a pensar, por ejemplo, pudieron haber hecho algo con su tecnología, con biomedicina, por ejemplo, para que el ser humano sea más resistente a muchos tipos de virus, de enfermedades. Pudieron haber hecho que el parto de las mujeres no fuera tan doloroso y no hubiera tanta pérdida Ujú, de infantes, ¿sí? Porque recordemos que hasta hace poco menos de mm, 150 años la mortalidad infantil sí, en todo el era mundo. la regla, Mm, era la sí, norma. O sí, sea, de cada, una mujer podía tener unos 10 hijos para que sobrevivieran dos. sí, correcto. Y si ellos quisieran ayudar al ser humano, no permitirían que el ser humano se hiciera tanto daño como el que ha hecho, como el que se ha hecho a sí mismo y como el que le está haciendo al medio ambiente y a las especies. Ujú. Sí, esa es como mi conclusión en ese aspecto. Sí, no sé, ¿tú qué opinas, Capi? No, estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que una civilización extraterrestre, ahora, bueno, hay que mirarlo también desde dos puntos de vista, ¿no? En casi todos estos programas de Hollywood y películas y todo, pues siempre se mantiene un esquema en el cual esos alienígenas que vienen acá actúan como nosotros, ¿no? Es como si fuéramos nosotros en el futuro llegando a un planeta donde hay otros seres. Siempre la mentalidad es muy humana, ¿no? Los alienígenas de Stargate vienen a esclavizar a los humanos, así como nosotros, los europeos vinieron hace 500 años a Europa a esclavizar a los indígenas y al África, ¿no? Llegaban al África a esclavizar a esos seres y traerlos aquí a América como esclavos. Entonces es una metodología muy humana, ¿no? Y no necesariamente los alienígenas, si existen en otros lugares, tuvieron el mismo, como vuelvo y te digo, el mismo desarrollo sociocultural que nosotros y posiblemente no vienen con esa misma mentalidad. Pero por eso en Hollywood lo plantean desde un punto muy humano, como si fuera, como si, en lugar de decir que son extraterrestres, es como decir es un enemigo, pero que piensa igual que nosotros. Eso pasa en las películas que tú has mencionado, en Stargate, en, en la de Battleship, en todo. Esa civilización siempre tiene esa mentalidad muy humana, ¿no? Muy depredadora, muy ofensiva, muy agresiva, y es una realidad, es una exposición muy de una humanidad diferente, disfrazada de alienígena, que no necesariamente tienen que ser así. Pero lo que tú dices es verdad, si yo recorro las vastas eh, distancias del espacio-tiempo para llegar a un planeta, y yo tengo una mentalidad muy moral y muy altruista de que quiero desarrollarlos o quiero ayudarlos a desarrollarlos. Comparto lo que tú dices, le voy a empezar a dar cosas para que esa humanidad se desarrolle en cosas que realmente le van a servir. Es decir, le voy a mostrar la penicilina, mire, esta la penicilina se la enseño a desarrollar y a sintetizarla de las plantas o lo que sea para que tú no te infectes, porque tú te cortas y te mueres porque no tienes antibióticos, entonces te doy los antibióticos, te doy la penicilina, no sé, cosas que serían más útiles y no empezar a plantearme en pirámides, es que ahí es donde está el tema, una pirámide, yo he escuchado cosas muy locas de las pirámides, que es que son centrales eléctricas, centrales de energía, y tú te pones a mirar, yo que estudié este tema de energía, digo, un momentito, es que una planta nuclear, una central de energía, una térmica, una hidráulica, una cuestión de eso, no solamente la planta, son las líneas de transmisión, los cables, los bancos de baterías, no, de baterías no, de transformadores para disminuir el voltaje, la red, la secundaria que transforma ese voltaje a uno más pequeño, la redistribución doméstica. Entonces empezar a pensar, no, que es que debajo de la pirámide hay una cantidad
de instrumentos y que eso era un megacondensador de energía cósmica para producir energía eléctrica. Y dice uno, bueno, ¿y dónde, cuál es el sustento de todo eso? ¿Dónde están los condensadores, capacitores, energía, cableado y todo? ¿Y para qué? Para ponerle energía eléctrica a la ciudad de Telelamarna hace 3.000 años, o para colocársela a la Memphis, a Mennefer hace 4.000 años. ¿Dónde están los cables? Entonces, si ves que eso se cae de su peso, no tiene sentido. Y eso mismo seguramente los alienígenas de afuera se deben haber preguntado si es que llegaron aquí. Yo no puedo llegar aquí con mis naves a tirarles toda mi tecnología porque los voy a afectar en su desarrollo. Si es que tienen una moralidad. Y la otra pregunta y la otra conclusión, y si ellos realmente lo hicieron, ¿dónde están las evidencias de eso? ¿Dónde está lo que nos dejaron? ¿Dónde está el bisturí láser o el cortador o la planta nuclear o el condensador debajo de la pirámide? ¿Dónde está eso? Eso no tiene sentido. No, seguramente, pues, yo no descarto que de pronto exista, o más adelante se descubra, pero hasta ahora con lo que tenemos no se ha descubierto en ninguna parte del mundo, en ningún lugar. Solamente están las evidencias de esos monumentos que yo creo que sí se desarrollaron por los seres humanos de su momento. Cuando tú empiezas a averiguar de cada cultura, a investigar de cada cultura, a estudiar de su idiosincrasia, de su mitología, de su religión, de sus creencias, de todo, todo empieza a encajar y no tienes que llegar a la conclusión de cosas alienígenas para interpretarlo. Sí, mira, Capi, que hay una cosa, ya es el último ejemplo que yo te doy para hablar del tema de la tecnología, para ir cerrando este tema de análisis, y es lo de las calaveras, esos cráneos de cristal de Uh -huh, Mesoamérica, uh esos -huh, cráneos. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, listo, llegaron, tuvieron sus intercambios con las civilizaciones prehispánicas. Y digamos que a esa civilización le hayan enseñado o le hayan dejado esas calaveras. Entonces, si suponemos que hay una tecnología capaz de hacer eso, que no entiendo cómo sería, si un láser para cortar el cristal de esa forma, o una impresora 3D, no sé. uh -huh. Si esa civilización tuviera el uso de esa tecnología, ¿qué más cosas podrían hacer con ella? Pero entonces ellos podrían haber hecho, mejor dicho, ya un montón de cosas que se verían allá. Claro. O sea, que uno diría, uy, esto también lo hicieron a partir de que ellos podían cortar algo tan perfecto, entonces también lograron hacer, encontrar soluciones, porque la tecnología es para eso, para Uh solucionar -huh. cosas de la vida diaria, que son cosas domésticas, cosas militares. O sea, imagínate que ellos quieran desarrollar armas dentro de su perspectiva y conquistar otros pueblos mediante esas armas. Ahora, pensando eso, yo hace poquito veía en un documental que preguntaban que por qué los egipcios no habían sido una civilización, mejor dicho, que se expandiera por todo el mundo. Uh -huh. Entonces, Uh -huh. vamos a lo mismo. Si esos alienígenas ancestrales hubieran traído una tecnología para mover, modificar materiales, mover grandes cantidades de piedras, construir todo lo que construyeron y se supone que le dejaron una cantidad de información, ¿no? De Uh -huh. tecnología, así como de información que está plasmada en su religión, según las personas que creen en lo de los alienígenas Sí. ancestrales. Pues si nosotros nos vamos a eso, los egipcios habrían tenido acceso a una cantidad de avances como aeronaves, no sé, Uh -huh. aeronaves o naves marítimas o fluviales o armas que habrían hecho palidecer a cualquier otra civilización con la que hubieran coexistido. O sea, yo tengo entendido que ellos no se expandieron por razones del Nilo, por su cultura, por su religión. No les interesaba expandirse tampoco, pero Uh -huh. si lo que yo digo es cierto, pues podrían haber acabado primero con todo lo que es Siria, con todo lo que es Sí. Palestina, Siria, habrían acabado y esclavizado ahí sí realmente a todos ellos. Habrían dominado totalmente el Mediterráneo, no habrían podido.
no habrían podido hacerles frente ni Grecia, ni, no, es que ninguna civilización había podido con ellos. Exacto. Ahí, con esos dos últimos ejemplos, ya para ir finalizando el tema, ¿tú qué opinas de eso que yo saco ahí? ¿Cómo en 6.000 años los egipcios no pudieron controlar todo el mundo? Con una tecnología completamente superior como la que posiblemente tenían, o dicen que tenían si hubieran tenido esa ayuda extraterrestre. Seguramente hubieran podido controlar no solamente todo su entorno, como tú dices, expandirse por la parte esta de Medio Oriente, porque los demás imperios, quienes estaban ahí, Asiria, Mesopotamia, etcétera, no hubieran tenido cómo enfrentarlos. Y eso no pasó. Y eso no pasó, y cuando tú empiezas a mirar toda la trazabilidad de la historia del pueblo egipcio y de los demás pueblos aledaños, tú ves que tienen un desarrollo similar. O sea, así como la civilización egipcia evolucionó durante milenios, hasta que fue finalmente pues, conquistada por Roma y bueno, en fin, luego por los árabes y bueno, hasta el Egipto moderno actual. Todas las demás civilizaciones tuvieron un desarrollo más o menos similar en su contexto histórico. Los asirios, los babilonios, los hititas, los egipcios, los hititas, los babilonios, bueno, etcétera. Luego los griegos, luego los romanos, bueno, etcétera. Todos tuvieron una evolución como sociedad, desde un pueblo muy tribal, muy pequeño, hasta asentamientos más grandes, hasta diversas ciudades, hasta que aparece un rey que unifica y que se consolida o un reino o un imperio. Eso fue la constante en toda la humanidad. Entonces, si tú pones la constante alienígena, que tú llegas acá, como el ejemplo que pone de los nosotros llegando al Amazonas, rompemos toda esa evolución. Y si rompemos toda esa evolución y le ponemos estos elementos de tecnología que nosotros le estamos dando, pues ellos hubieran alcanzado un desarrollo mucho más rápido exponencialmente a lo que la historia nos ha mostrado que sucedió realmente en el tiempo. Entonces ahí es donde dice uno, creo que no lo tuvieron, porque la evidencia histórica nos muestra, no solo en Egipto, en todas las demás culturas, que si tuvieron un desarrollo lineal como especie y como cultura que se puede trazar en el tiempo. Y en el tema de Egipto es muy especial porque gracias a este investigador francés, a Champollion, que logró descifrar los famosos jeroglíficos, porque se encontró la piedra Rosetta, ¿no? Donde está el jeroglífico escrito en jeroglífico, creo que sea en hierático o en demótico, y al final en griego. Como el griego sí se conocía, pudieron traducir los otros dos idiomas egipcios. Y al lograr descifrar los dos idiomas egipcios, se abrió para nosotros todo el conocimiento que estuvo vedado durante milenios, porque encontrábamos siempre esos papiros y no los podemos leer. Pero ya encontrando la manera de leerlos, podemos investigar profusamente cómo vivía esa gente, cómo actuaba, cómo se comportaba, cómo era su relación. Y lo que mencionamos ahorita, cómo movieron toda una serie de logística grandísima para construir un monumento como la pirámide. Entonces, el tema es que culturalmente no hay una evidencia clara, o por lo menos no se ha encontrado una evidencia clara, de cómo una tecnología alienígena pudo haber influido en una sociedad para desarrollarse, si finalmente se terminó desarrollando bajo un concepto muy humano, bajo una trazabilidad muy humana, sin la existencia de esos famosos alienígenas. Yo creo que ese es uno de los argumentos pues, más en contra de esa tecnología. Si realmente la tuvieron, pues no se vio y no se ha encontrado la evidencia no parece por el desarrollo de esa cultura, porque si hubieran evolucionado más grande, hubieran encontrado, por ejemplo, ese ejemplo de los egipcios, si hubieran tenido esa tecnología, hubieran desarrollado más rápido la tecnología del vapor, y luego la tecnología de los combustibles fósiles, y luego la tecnología de la electrónica, muchos milenios atrás de lo que le tardó a la humanidad desarrollarla. Entonces ahí hay cosas como que no encajan en la historia correcta con este tema alternativo de alienígenas ancestrales. Mira que hay algo que yo tengo en contra de la ufología, y es que para mí no tiene mucho sentido que los visitantes se presenten de una forma en la que puedan ser detectados. ¿Me Uh -huh. explico? O sea, para mí no tiene sentido que ellos manejen unos aparatos que produzcan luz y que produzcan otros espectros
que sean muy fácilmente vistos o detectados por equipos humanos. Para mí Ajá. ellos, primero, podrían fácilmente venir ellos mismos y nosotros nunca nos enteraríamos de que están pasando por ahí. Sí, No correcto. creo que las luces del cielo sean eso, ¿sí? No creo que sean civilizaciones extraterrestres, porque eso sería como si yo entrara en un Land Rover a la selva con todas las luces prendidas, Ujú. pretendiendo que no me vieran, ¿sí? Sí, claro. Con exploradoras, así. Ujú. Y que después esos indígenas por allá que están alejados de la civilización digan, "Ah, ¿qué serán esas luces que van pasando por allá y que se acercan y que van y que vienen?" ¿Sí? Para mí sería lo mismo. Por otro lado, hay gente que habla en la ufología como que ellos son malignos y que esos aparatos vienen es a causar un daño. Ujú. Y en la fantasía y en la literatura se ha hablado mucho se ha especulado mucho, bueno, ¿cómo sería ese ataque que ellos Sí. realizarían? Y entonces se imaginan, la nave nodriza llega, realiza un desembarque de un montón de naves pequeñas, o la nave nodriza se posiciona y lanza un arma, un arma láser o un arma que produce un calor o que produce un fuego ante el que el ser humano no puede hacer nada. O como en la Ahí, Guerra de los Mundos, ahí despiertan una depende del... serie, despiertan como una serie de aparatos que estaban ahí dormidos un montón de tiempo en la Guerra de los Mundos. Los despiertan, no sé si es por medio de una señal y empieza toda la invasión. Pero me remito de nuevo a la saga de los tres cuerpos. Ujú. Voy a hacer un gran spoiler para los que vean este video y no se hayan leído los libros. Hay una civilización en esa historia que decide que no, que el ser humano ya, que el planeta Tierra no, chao. ¿Cómo es la invasión o cómo es eh, el artefacto que ellos usan? Ellos usan algo económico, que es algo que casi no se investiga y no se tiene en cuenta en todo esto de los alienígenas ancestrales. Ellos usan la economía. Ujú. ¿Cuál es la economía? Ellos mandan una cosita que parece una tarjeta, algo del tamaño de una tarjeta, supongamos, haz de cuenta de esto, pero es una luz. La captan por medio estamos hablando de 300 años en el futuro, entonces una sonda humana tripulada se hace a la misma velocidad de la tarjeta para perseguirla a ver qué es eso. Y es así de grande, es pequeñita y es una luz. Tratan de tocarla y atraviesa. Es como cuando tú ves un reflejo Como un de un holograma. espejo, como un reflejo de un espejo, y entonces tú ves solamente luz. Ujú. Y esa luz va viajando en línea, en colisión con el planeta Tierra, Ok. con el sistema solar. Entonces, sigue viajando y no la pueden parar de ninguna forma. La ponen dentro de la nave. O sea, la nave empieza a ir a la misma velocidad de esa tarjeta. Y por más que intentan, no pueden. No pueden tocarla, analizarla, no le sienten ningún calor, no le sienten, tratan de analizar Nada. y es una lucecita. Pero en el momento que se activa, porque ya entra más allá, más acá del cinturón de Kuiper, empieza a hacer que todo lo que toca pase de tres dimensiones a dos dimensiones. Se vuelve Ok. bidimensional. Entonces empieza por Plutón. Coge a Plutón y los que pueden ver desde una distancia ven que ya lo que se ve ya no es una esfera, sino ahora es un círculo. Un círculo. Y así empieza a consumir todo el sistema solar. Y así, solamente con esa tarjetica, acaban con todo el sistema solar, Mm. incluido con el Sol. Ese es un gran spoiler del último libro de la saga
problema de los tres cuerpos. Entonces, ¿cómo la ves? La economía, o sea, no cogieron unas naves gigantescas para realizar una invasión cinematográfica, simplemente con mandar algo desde N cantidad de kilómetros o de millas o de años luz, y ya con solo eso ya realizaron su ataque. No, es que ahí volvemos al tema de la motivación, ¿no? Volvemos al tema de la motivación. O sea, si partimos del supuesto de que existen civilizaciones extraterrestres más avanzadas que nosotros en el universo, ¿cuál es la motivación que tienen para venir a la Tierra? Ahí es donde está el tema. ¿Cuál es la motivación? Porque, vuelvo te digo, para llegar hasta la Tierra, el costo en energía es vasto. O sea, mover una nave por no sé, decenas o cientos de años luz hasta llegar a la Tierra, eso implica un costo energético. Es decir, cuando los conquistadores españoles en el siglo XV llegaron a Europa, perdón, vinieron de Europa a América y luego a África, bueno, a África primero y luego a América y luego a Oriente, estaban buscando algo, un lucro económico, que era lo que tú decías, era el lucro por las especies, ¿no? Querían buscar llegar a la China, eso Colón pensó, o dicen que murió pensando que había llegado a la China, y él estaba buscando la ruta para hacer que las especias, la ruta de la seda, ahora fuera marítima, porque no querían pasar por Medio Oriente donde estaba controlada por los árabes. Entonces la motivación era económica. Las grandes exploraciones que dieron lugar al conocimiento del mundo, como es hoy por hoy, tuvo una motivación económica. Pensar que una civilización extraterrestre eh, tenga una motivación económica también para venir aquí a la Tierra, pues es un concepto muy humano, ¿no? Yo digo que no hace falta. Si yo soy una civilización cientos, decenas, cientos o miles de años más avanzada que la humana, pues no tiene sentido para mí venir a buscar aquí en la Tierra cosas que ellos tecnológicamente pueden producir. O sea, yo creo que primeramente el universo es tan vasto, está lleno de asteroides, estrellas, planetas, lunas, etcétera, que si la motivación es buscar recursos, los van a conseguir más fácil en otro lugar y más cerquita, ¿cierto? O sea, pongamos el ejemplo nosotros como humanos. Nosotros como humanos todavía no hemos controlado completamente nuestro planeta, no hemos explotado todos los recursos de nuestro planeta. Si llegamos a encontrar los faltos de, no sé, voy a decir alguna estupidez, cobalto, porque se acaba el cobalto en la Tierra, pues la manera y se necesita el cobalto, pues tengo que empezar a buscar el cobalto más cercano, no sé, en la Luna. Bueno, pero resulta que en la Luna no hay cobalto. Entonces, ¿a dónde me voy? A Marte, ¿no? Pero es que en Marte tampoco hay cobalto. No, es que entonces encontramos el cobalto en el cinturón de asteroides. Bueno, entonces ponemos una estación minera y minamos el cinturón de asteroides, ¿cierto? Y cuando se acabe el cobalto, el cinturón de asteroides, pues lo tengo que buscar en otro lugar. ¿Por qué una civilización extraterrestre va a llegar desde tan lejos aquí a la Tierra a buscar qué? Esa es la pregunta, ¿a buscar qué? Si no es una motivación económica, entonces ¿a buscar qué? Es a decir, hola, aquí estamos, como dices tú, que entramos con el Land Rover con todas las luces prendidas para espantar a los indígenas. Eso no tiene ningún sentido. Ellos saben que si son más avanzados y aparecen así de sopetón, van a truncar el desarrollo de una civilización. Están dañando, están creando, están haciendo un desastre con toda una civilización. Serían irresponsables si lo harían. Así como seríamos nosotros irresponsables llegando a esas tribus perdidas del Amazonas con helicópteros y con Land Rover a decirles aquí estamos y venimos a darle la panacea. Le estamos destruyendo su mundo. Y la historia de nuestro planeta nos ha mostrado que eso es un error. Siempre que llega una civilización y entra en contacto con otra tecnológicamente inferior, siempre esa lleva el bulto. Desaparece, sea por enfermedades, sea por guerras, sea por abuso, sea por esclavitud, o simplemente porque se atomiza y se mezcla y se mestizan y desaparece como civilización. Entonces, si ha pasado aquí, imagínate lo que podría pasar con una civilización que llega aquí. Si los alienígenas existen y son una civilización depredadora, eh, conquistadora, expansionista, hace rato nos hubieran conquistado. No estaríamos tú y yo aquí hablando, ya hace rato nos hubieran vaporizado, porque lo más fácil es, allá en ese planeta existen unos seres primitivos, necesitamos ese planeta, pues les tiramos una bomba nuclear y borramos todo el planeta de seres humanos y cuando ya no exista ninguno, lo tomamos. Y eso no ha pasado tampoco, aquí estamos. Entonces, no creo que sean de ese tipo. Y si la intención es ayudarnos,
pues creo que están haciendo muy mal trabajo, porque nuestra civilización va muy mal. Entonces, si vinieron aquí con el objetivo de civilizarnos, pues yo creo que nosotros no somos más civilizados que lo que eran nuestros antiguos egipcios de hace 3000 años. Podemos tener tecnología, pero no estamos más civilizados que ellos. Entonces, tampoco creo que sea el ente civilizador. Eso es un pensamiento muy altruista y muy humano. Y yo me pregunto, ¿será que cuando nosotros tengamos la tecnología y el avance para salir de nuestro sistema solar e ir a buscar otros horizontes más allá de nuestro sol, vamos a llegar también con ese mismo altruismo? Así como estamos como civilización, vamos a llegar a civilizar a los que nos encontremos, a entregarles nuestra tecnología y no es que venimos a ayudarlos. No, es un tema muy humano. Seguramente así como estamos nosotros, lo que vamos a ir es por recursos, porque las civilizaciones van por recursos. Tú recuerdas la famosa escala esta de Kardashev, ¿no? El científico ruso que la teorizó. Eso es un tema muy de recursos y muy de energía. Las civilizaciones categorizadas están dependiendo a o el avance de una civilización está estrechamente ligado con sus consumos energéticos, con su tecnología. Nosotros ni siquiera estamos en el nivel 1 de Kardashev. Una civilización extraterrestre que haya venido a la Tierra o que esté viniendo ahorita o en el pasado, seguramente ya están más allá de la escala 1, ya controlan están en la escala 2, es decir, están mínimo al nivel de controlar toda la energía de su sistema solar. Entonces, venir aquí a la Tierra para ellos es irrelevante. Pues, obviamente no vienen por recursos, como nos han venido la historia de eso de los Anunnaki, que venían por el oro de la Tierra. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Cuando es más fácil encontrar oro en un cinturón de asteroides que venir aquí a la Tierra a poner unos esclavos a minar. Eso no tiene sentido. Entonces, es lo que te decía. Hay que mirar cuál es la famosa motivación que tiene, porque tú no emprendes una travesía de esas, uno mover una flota de naves o curvar el espacio-tiempo. ¿Para qué? ¿Para buscar recursos? Dudosamente creo. Si son más avanzados, no necesitan hacer eso para buscarlos aquí en la Tierra. Para venir a civilizarnos, pues, vuelvo y te digo, si nos vinieron a civilizar, creo que no han hecho muy buen trabajo porque estamos bien descarriados como sociedad. Entonces, ¿qué otra motivación pueden tener? Que no se dejan ver porque nos estudian como el zoológico galáctico, que nos miran desde encima. Bueno, es posible, de pronto están ahí, están aquí al lado escuchándonos hablar y no los vemos porque están en otra dimensión. Están mirando a nosotros aquí como elucubramos y de pronto estarán toteados de la risa. O de pronto ni siquiera nos entienden, porque nosotros estamos hablando español y ellos hablan su idioma extraño. O se acceden a nuestra mente porque son telepáticos, de pronto sí nos entendían, pero nosotros no lo entendemos a ellos. Entonces, sí, es que es un tema de al final es cuál es la motivación que tuvieron para venir, si vinieron. Y si vinieron, ¿dónde están? ¿Se fueron? ¿Se decepcionaron? ¿Nos dejaron? O finalmente, no sé, como si fueran turistas en el espacio. Vinieron, miraron, nos vieron y siguieron de largo. Así como cuando tú pasas por un museo, te detienes un rato mirando la pieza, el cuadro, el artefacto, la cerámica y pasas y miras. Pues todo eso entra en el tema de la especulación. Pero finalmente, para cerrar, creo que finalmente nosotros como sociedad no tenemos ni necesitamos artefactos alienígenas para desarrollarnos como civilización. Eso es un sabotaje que nos hacemos nosotros mismos a nuestra capacidad como seres humanos, a nuestro intelecto. Capi, ¿y tú conoces las calaveras de cristal? O sea, ¿qué opinión tienes sobre eso? Y si he escuchado las carreras de cristal, pues para mí es un enigma, no puedo decir cómo las construyeron, porque cómo las fabricaron, porque sencillamente es cuarzo y el cuarzo es complicado de trabajar. Pero el hecho que existan no significa que sea una evidencia de tecnología alienígena. Porque, vuelvo y te digo, hay muchos conocimientos que en el transcurso del tiempo se perdieron, así como el famoso fuego griego, ¿no? El famoso fuego griego que está documentado, que existió, que usaban los bizantinos por allá en la Edad Media en sus barcos para destruir barcos enemigos y que era una mezcla como de nafta, combustible con algo que además hacía que ardiera sobre el agua, que el agua normalmente apaga el fuego, ¿no? Pero esta sustancia que se impulsaba por un mecanismo como una bomba, incendiaba esos barcos y los quemaba, inclusive ardía sobre la superficie del agua y ese fuego, esa sustancia, ese conocimiento se perdió. Hasta el día de hoy, siglo XXI, no sabemos la fórmula del fuego griego, no sabemos cómo existió, pero también está claro que eso no fue un invento alienígena, lo desarrollaron los bizantinos y está documentado. Lo que pasa es que se perdió la fórmula del fuego griego, no se ha encontrado. Entonces, yo creo que haciendo un paralelismo es lo mismo.
seguramente las culturas que tallaron esas calaveras de cristal tenían una técnica que se perdió en el tiempo, que ahorita no sabemos cómo, y no necesariamente tiene que ser cortadores láser, seguramente tenían alguna especie de técnica especial para pulir ese cristal, para trabajarlo sin que se rompiera, y esa técnica se perdió. Entonces, para mí es un enigma, pero no necesariamente la explicación es alienígena, porque además, te digo, ¿qué sentido tiene que unos alienígenas vengan desde tan lejos a coger piedras de cuarzo y hacer calaveras con eso? Eso no tiene ningún sentido. Como posiblemente también se perdió el conocimiento de cómo mover bloques pesados para hacer los monumentos que hay rodeados en todo el mundo. Esta técnica se perdió y no necesariamente la explicación tiene que ser extraterrestre. Entonces, a esas culturas antiguas conocían o sabían cómo trabajar esa piedra y cómo moverla de una manera que para nosotros, hoy por hoy, solo usamos grúas. Solo se nos ocurre grúas, pero no necesariamente el hecho de que una grúa sea la solución para mover una piedra si tú tienes otra manera alternativa de moverla y no necesariamente tiene que ser extraterrestre. Mira que mi conclusión de este tema es que, digamos, hay muchas personas que dicen que las civilizaciones actuales no somos capaces de replicar las pirámides de Egipto, las tres pirámides, ¿sí? Hay gente que dice que no podemos, pero yo pongo otra frase, es que nosotros no las necesitamos, ¿sí? O sea, si el ser humano no necesita hacer algo, no necesita volver a hacer, por ejemplo, la muralla china, pues no se va a poner a hacerla. Y volvemos al tema de la economía. Económicamente resulta tremendamente costoso volver a hacer una pirámide como la de Chichen Itza o como la pirámide de Keops. Es algo financieramente casi imposible porque ya hoy en día estamos hablando de unos sueldos, de una seguridad social, de unos recursos económicos increíblemente caros, así tratáramos de hacerlo lo más parecido a como lo hicieron ellos. Entonces, el ser humano de todas formas es práctico, así el ser humano se complica en muchas cosas, en todo caso es práctico. Entonces, esa es mi conclusión, no necesitamos eso, así como muchas cosas que se le atribuyen a tecnología extraterrestre, pues el ser humano en este momento, en este periodo de tiempo, no lo necesita. Y la necesidad que tenemos nosotros en este momento es más económica, hacer rendir los recursos. De hecho, la gran parte del colapso de las grandes civilizaciones fue que carecieron de recursos. Llegaron un momento que no se pueden expandir más porque no había recursos o no había manera de tener esa línea de suministro entre ciudades, la logística, ¿no? Y eso pues sigue siendo vigente actualmente, ¿no? O sea, y yo te digo algo, o sea, si las civilizaciones extraterrestres antiguas le hubieran enseñado al ser humano la agricultura o le hubieran enseñado al ser humano el uso de sus recursos energéticos de alguna manera sostenible, porque el actual que nosotros tenemos ahorita no es sostenible, estamos depredando el planeta, lo estamos contaminando, lo estamos acabando a punta de nuestra tecnología actual, ¿no? Para el uso de combustibles fósiles es trazable en el tiempo. ¿Desde cuándo empezó el hombre a usar los combustibles fósiles? Desde que descubrió el fuego, porque el fuego es un combustible fósil, la madera es un combustible fósil, es un combustible, es carbón, ¿no? Y eso evolucionó en el tiempo, ¿no? Después se volvió que ya no era fuego, sino leña, sino era carbón, y después de carbón entonces empezamos a usar, a hervir agua para sacar vapor y generar electricidad, y vuelvo y te digo, las térmicas, las hidráulicas, todas, hasta el tema nuclear, todo es un tema de desarrollo energético. Y muchos dicen que no, que es que las civilizaciones antiguas vivían en perfecta armonía con su entorno natural. Eso es mentira. Eso es mentira. Arqueológicamente se ha demostrado que gran parte de las civilizaciones antiguas depredaban también su medio ambiente. Hay evidencias fósiles de erosión de suelos, de deforestación, ellos modificaban también los cursos de los ríos, nuestros antiguos, creando estos canales y todo, pero tú sabes que tú modificas el río y eso tiene una implicación, la naturaleza es sabia, más adelante él reencausa el rumbo por el que va y entonces lo que antes estaba seco ahora se inunda y lo que antes estaba inundado ahora es seco. Entonces,
si realmente esos civilizaciones antiguos del espacio hubieran venido aquí, nos hubieran enseñado cómo hacer eso sin necesidad de destruir nuestro entorno. Y eso no pasó, no, de evidencia fósil de eso no existe y de eso los conspiranoicos no hablan. Porque para ellos dicen que todas esas civilizaciones antiguas vivían en el Edén del esplendor y tal cosa. Y resulta que todas las civilizaciones antiguas se quedaron en los libros de historia. El hecho que tú hoy no construyas un Moai de la isla de Pascua no significa que nosotros en el siglo XXI lo podamos construir. Yo estoy completamente seguro que cualquier proyecto de una universidad para replicar un Moai puede perfectamente viajar allá a Chile, a la isla de Pascua, y coger la piedra volcánica y con los escultores modernos, usando las técnicas modernas o las técnicas antiguas, pueden replicar perfectamente un Moai. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Hacemos un Moai hoy como experimento de una universidad para replicar que sí como humanos pudimos hacerlo? Sí, eso se puede hacer. ¿Qué universidad va a financiar un proyecto para reconstruir la pirámide de Giza a escala real? Ah, eso ya es otra cosa. Cuando tú la puedes construir, la pirámide se puede construir. Tú puedes construir una pirámide de las mismas dimensiones de la pirámide de Giza usando las técnicas de construcción modernas, cemento, acero, etcétera. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para demostrar que somos capaces? Y ok, sí somos capaces, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Qué vas a poner adentro de la pirámide? ¿Un hotel? De hecho, si tú vas a Las Vegas, Nevada, hay un hotel, creo que se llama el Hotel Pirámide, o el Hotel Luxor, o yo sé que es una pirámide. De pronto no del tamaño de la de Egipto, pero grande, es un hotel. Entonces dice, bueno, la construyeron con esa, eh, con el tema de hacer un hotel dentro de una pirámide, creo que se llama el Hotel Luxor, con sus monumentos, pero sí se puede hacer. Pero vamos a construir una, una muralla china, ¿para qué? Para demostrar que sí la podemos hacer, pero como para qué, si eso implica mucho recurso. Entonces, vuelvo y te digo, hay que ser pragmático, nosotros como seres humanos somos pragmáticos. Bueno, capitán, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus conocimientos, mejor dicho. Aquí nos desplegamos todo lo que quisimos para hablar de este tema Y nos y quedamos pues cortos. esa es la idea. Nos quedamos cortos, pero esa es la invitación a quienes vean estos contenidos, que miren estos puntos de vista, los interioricen, los mediten, los consulten con la almohada y vean todos los demás conceptos, que vean todo lo de los alienígenas ancestrales si quieren, que sigan y que apoyen a los youtubers, los canales como Mandrágora, Misterios, y saquen sus propias conclusiones. Y muchísimas gracias, capitán. Entonces, No, ¿cómo es hombre, que la gente te puede seguir allá en Twitch? no, hombre, muchas gracias a ti. Me escuchan en Twitch, me buscan como Twitch, como Capitán-Olman en Twitch Capitán o Olman. Andrés-Olman en Instagram. Y sí, la invitación es esa no quedarse simplemente con lo que primero les cuentan, ¿no? O sea, el misterio es apasionante, me gusta mucho el misterio, investigo sobre el misterio, pero esa no tragar entero, esa mirar eso que es misterioso, que todavía no tenemos respuestas para muchas cosas, que la historia a veces no, como te digo, hay muchos huecos en la historia, en la arqueología y tal cosa, pero no sé necesariamente ese hueco, la manera de llenarlo sea echándole que todo es alienígena. La invitación es a investigar, a leer, a documentarse, a buscar diferentes puntos de vista, a debatir sobre estos temas también, a poner los puntos de vista abiertos, a tener la mente abierta, a buscar nuevas posibilidades y a creer también que nosotros como seres humanos tenemos una cosa grandísima que es nuestro ingenio, nuestro intelecto y que nos ha llevado pues a donde estamos hoy. Bien o mal, pero nos ha llevado a donde estamos hoy. Así que esa es la invitación. Listo, nos vemos en el siguiente capítulo de estas charlas. Chao Ok, pues, capitán, chao. muchas gracias.